Vamos a hablar ahora de la tabla periódica. La tabla periódica actual se basa en la ley periódica, que me dice que las propiedades de los elementos químicos y de sus compuestos dependen de la estructura del átomo y varían sistemáticamente con el número atómico, es decir, con el Z del elemento. Teniendo en cuenta la estructura básica de un átomo, nosotros sabemos que el número de partículas positivas, es decir, de protones, me permite identificar a cada elemento. Es ese numerito que tenemos acá arriba de cada, digamos, como supraíndice a la derecha del símbolo de cada elemento. El número de partículas negativas, que son los electrones, para que el átomo sea neutro tiene que ser igual al número de partículas positivas, obviamente. Y se ubican, no están al azar, sino que se ubican en distintos niveles de energía, formando lo que se llama una configuración electrónica. Entonces, de esa manera me quedan todos los electrones internos, que son los de las capas o niveles que están más cerca del núcleo. Esos son responsables de las propiedades físicas, no de las propiedades químicas. Y luego tenemos los electrones que se encuentran en el último nivel, que esos son los llamados electrones externos o electrones de valencia, y ellos son los responsables de las propiedades químicas, es decir, ellos son los responsables de ganar o perder electrones de manera tal de completar el octeto, es decir, los 8 electrones en el último nivel, que eso les da estabilidad, como les da estabilidad a los gases nobles. Es decir, que todos los átomos tienden a ganar o perder electrones de manera tal de quedar con 8 electrones en el último nivel, es decir, de parecerse en su configuración electrónica al gas noble más próximo que tengan según su ubicación en la tabla periódica. Bien, la unión de los átomos se realiza en base a estos electrones externos, es decir, los del último nivel. Los elementos se ubican en la tabla periódica según su número de número Z, su número atómico creciente. Por ejemplo, hidrógeno es el primero, helio es el segundo, litio es el de número atómico 3, berilio el de número atómico 4, boro el de número atómico 5, y así sucesivamente. Se forman así filas y columnas, de manera tal que la tabla periódica es una tabla de doble entrada. Podemos ingresar por el grupo o por el periodo. Los grupos, que son las columnas, las verticales, tienen algo en común. Todas presentan la misma configuración electrónica y el mismo número de electrones en el último nivel. Entonces, eso es lo que les da la periodicidad, ya que todos los elementos de un mismo grupo van a presentar propiedades químicas muy similares y van a dar reacciones muy similares entre sí. Los grupos, como decíamos, tienen igual número de electrones de valencia y un comportamiento químico muy similar. Los grupos, según la configuración periódica clásica, se los designa con una letra griega, un número romano seguido de una letra. Entonces, de esa manera tenemos grupo 1A, que es este, el grupo 2A, que es el que le sigue, y luego el grupo 3A continúa acá. Este es el grupo 3A, 4A, 5A, hasta llegar al 8A. Esos elementos del grupo A son los llamados elementos representativos.
Y luego tenemos los grupos B, que son los que van desde el 3B, que lo tenemos acá, 4B, 5B, 6B, hasta el 2B, porque acá tenemos 7B, 8B, 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 1B y 2B. Estos son los elementos de transición. Y luego tenemos dentro de del lantano y del actinio, tenemos todos estos elementos que son los del subnivel F y que se los llama elementos de transición interna. Bueno, los períodos ordenan los elementos en base a su número atómico creciente, como hemos dicho. Aumentan de a uno a uno. El número atómico es el número de protones. Quiere decir que entre un átomo y el siguiente tenemos de diferencia un protón en el núcleo y por lo tanto un electrón en la nube electrónica. En los períodos, que son los horizontales, son 7 y se los designa con números arábigos: periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y con respecto a los grupos, la clasificación periódica actual los clasifica directamente con números arábigos desde el grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, es decir, siguiendo el orden, hasta el grupo 18, que es el de los gases nobles. Es decir, que un elemento en la tabla periódica lo podemos ubicar por el nombre del elemento, porque figura el nombre del elemento en cada uno de los cuadritos donde tenemos un elemento. Por el nombre del elemento lo podemos encontrar por el símbolo químico del elemento, lo podemos encontrar por el número atómico del elemento, lo podemos encontrar según el grupo y período al que pertenece. Por ejemplo, calcio pertenece al grupo 2A, período 4, o por la clasificación moderna, grupo 2, período 4. Lo podemos encontrar también por su configuración electrónica, porque como dijimos, en cada grupo la numeración antigua, que lleva el número en romano y la letra, me indica cuál es la configuración electrónica. Quiere decir que todos los elementos que están en el mismo grupo tienen el mismo número de electrones finales, y eso es lo que les da la periodicidad, la similitud en sus reacciones químicas, en la forma en que van a formar uniones con otros elementos. Todos los elementos de la tabla periódica se clasifican en metaloides, metales y no metales. ¿Cuáles son los metaloides? Los metaloides son los que están muy en el límite entre lo que son metales y no metales. Entonces tienen características de metales y de no metales, por eso se los llama metaloides. Y la característica que presentan es que generalmente tienen, cuando se encuentran como elemento, cuando no están combinados con nadie, sino que están como sustancia simple o elemental o elemento, tienen carácter netamente metálico, pero en sus reacciones químicas actúan como no metales. Bien, y la división entre metales y no metales está dada por esta escalerita que podemos ver acá. El boro, por ejemplo, es un metaloide. Tenemos boro, silicio, arsénico, teluro y astato. Esta escalerita que se me forma desde el boro hasta el astato, y que me incluye, como repito, boro, silicio, arsénico
selenio, teluro y astato, esos son los metaloides. Es decir, que tienen un comportamiento ambiguo. Ahora, de esa escalerita que se me forma acá, hacia la izquierda, todos estos compuestos son metales, tanto cuando se encuentran como elementos o cuando están combinados. Es decir, todos los que se encuentran a la izquierda que son metales son buenos conductores del calor, buenos conductores de la electricidad, presentan brillo metálico cuando no están combinados con nadie, reaccionan con el oxígeno para formar óxidos básicos, son dúctiles, son maleables, presentan todas las características de los metales porque de hecho lo son. Mientras que los que se encuentran a la derecha de esa escalerita, que serían todos estos, son los elementos no metálicos, que no presentan ningún carácter metálico, no son buenos conductores del calor ni de la electricidad, salvo carbono, que no conduce el calor, pero sí es buen conductor de la electricidad, bien, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, yodo, que cuando se encuentra en estado elemental, tiene aspecto metálico, parece un metal, ya que tiene brillo metálico, pero nada más. Todo su comportamiento es de un no metal. Los no metales tienen sus características, no son dúctiles, no son maleables, no son buenos conductores del calor ni de la electricidad, reaccionan con el oxígeno para formar anhídridos, que son óxidos ácidos. Bien, y bueno, con esto ya tendríamos más o menos una base para poder trabajar con la tabla periódica. Me está faltando decirles algo. Los elementos metálicos tienden a ser electropositivos. ¿Qué quiere decir esto? Tienden a cargarse positivamente, es decir, con corriente positiva. Mientras que los no metales son elementos electronegativos. ¿Qué quiere decir? Que tienden a adquirir una carga negativa. Ahora, si nosotros analizamos que todos estos átomos son eléctricamente neutros, significa que tienen el mismo número de protones que de electrones. Por lo tanto, para poder quedar con carga positiva, como el caso de los elementos metálicos, ¿qué tiene que pasar? Y el metal tiene que ceder electrones a otro elemento. Cuando pierda electrones y tenga menos electrones que protones, va a quedar con una carga positiva. Y la carga va a tener un valor numérico según la cantidad de electrones que se dio. Si yo tengo, por ejemplo, un átomo de hierro que perdió 2 electrones, si perdió 2 electrones, la carga de ese ion que se me va a formar va a ser 2 positiva. Si el hierro, en cambio, pierde 3 electrones y su carga va a ser 3 positiva. Y exactamente lo mismo para los no metales. Si por ejemplo azufre gana 2 electrones, va a quedar con carga 2 negativa, porque tiene 2 electrones más en relación al número total de protones. Bien, con esto, en forma muy breve, habríamos concluido con el tema número 2 del programa. En los próximos videos continuaremos con los temas subsiguientes. Muy buenas tardes.